A continuación se presenta la presentación electrónica de regularización de la unidad 3, la cual se trata de los motores, de los arranques del motor y de las protecciones. Comenzaremos con una breve explicación de lo que es un motor eléctrico. Se considera un motor eléctrico a una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. En algunos de los motores eléctricos son reversibles y pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores. Se puede comprender de cualquier máquina que genere movimiento o energía eléctrica como un motor. Los motores de corriente alterna son diferentes a los de corriente directa por una gran razón. Se comprende por motor de corriente alterna trifásico a un sistema de corrientes trifásicas que conforman corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, ya que dichos motores mantienen el mismo valor eficaz dentro de su configuración. Estos presentan una cierta diferencia entre las fases, que son 120 grados eléctricos en torno y están en un orden determinado. Cada una de las corrientes monofásicas que conforman el sistema se designa con el nombre de fase. Como se mencionó, cada motor eléctrico contiene tres fases en 120 grados eléctricos separadas, y con esta configuración se pueden realizar dos principales configuraciones de motores, que serían la conexión en estrella y la conexión en delta. Comenzaremos por una breve explicación de cómo es una conexión en estrella. En cada devanado de este motor está diseñado para soportar un máximo de 230 volts. Las terminales se conectan entre sí para que la tensión entre las terminales de entrada y el punto intermedio sea 230. Como se mencionó, se mantiene el valor eficaz en este tipo de motores, aunque mantengan esa cierta diferencia entre sus fases. A su vez, la conexión delta tiene una especificación de tensión de 400 a 690 volts. Este motor debe estar conectado en red trifásica con una configuración en triángulo. Cada devanado del motor está diseñado para soportar un máximo de 400 volts y podemos conectarlos directamente. Para un arranque directo, las terminales de los tres devanados deben estar conectados entre sí, lo que se conoce comúnmente como conexión triángulo, para que la tensión entre las terminales de entrada sea 400. Otro tema que vamos a tratar es el de protecciones, que sería el 3.4 de la unidad. Estos sistemas de control están definidos como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. Dichos sistemas se usan típicamente en sustituir un trabajador pasivo que controla un determinado sistema con una posibilidad nula o casi nula de error y un grado de eficiencia mucho más grande que el de un empleado. Comúnmente se implementan este tipo de sistemas de control en sistemas donde prácticamente se encuentra todo automatizado, donde únicamente se debería mantener a un trabajador del personal cuidando una cierta área o una línea que conlleve este sistema, este tipo de motor. Los elementos de control son dispositivos físicos. Aparecen en un listado de dispositivos que conforman el circuito. Cada elemento de un circuito o instalación tiene su símbolo, aunque en una instalación sean pocos los usados.
Eh, Vamos a comentar unos cuantos componentes que conforman dichos sistemas de control o protecciones. El primero en comentar sería los botones, el cual se puede considerar como un botón pulsador, el cual es un elemento que permite el paso o interrupción de la corriente mientras es accionado. Cuando ya no se actúa sobre él, vuelve a su posición de reposo. Puede ser el contacto normalmente cerrado en reposo o con el contacto normalmente abierto. Consta del botón pulsador una lámina conductora que establece contacto con las dos terminales al oprimir el botón, y un muelle que hace recobrar a la lámina su posición original al cesar la presión sobre el botón pulsador. Básicamente se trata de un interruptor que abre y cierra un circuito. Como se menciona, el muelle tipo resorte es aquel que hace que el botón regrese a su forma primitiva después de ser accionado. Otro componente esencial son los relevadores o relés, ya que son dispositivos electromecánicos. Funcionan como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Los relés o relevadores fueron inventados por Joseph Henry, y hay un cierto tipo de relevadores que, cuando controlan grandes potencias, se les llaman contactores en lugar de relés. El siguiente son los contactos. Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé está activado. El circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de poder de alta intensidad para dispositivos remotos, ya que no es factible mantener una tensión alta en una línea muy cercana. Es mejor transportarlas a grandes distancias. Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé está activo. El circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca cerrado hasta que el relé sea activado. Los contactos de conmutación controlando circuitos. Un contacto NA normalmente abierto y un 1NC normalmente cerrado con una terminal común. Básicamente estos temas son algo que ya hemos tratado durante la carrera, ya que desde semestres anteriores se ha llevado el seguimiento de cómo es que funcionan, se conectan y se accionan los motores trifásicos. Por eso podemos concluir que son sumamente necesarios para el control de ciertas líneas de producción. Y como también se mencionó, las protecciones de sistemas de potencia se utilizan para evitar destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. Los sistemas de protección o de control básicamente son eso. Se encargan de mantener en un cierto régimen un motor, y que al momento de sobrepasar ese régimen, dicho motor entre en un estado de paro. Podemos concluir que los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible toda la línea, limitar el daño del equipo dañado y minimizar la posibilidad de un incendio, además de minimizar el peligro para las personas y obviamente los daños a los equipos eléctricos adyacentes que conformen una línea. Con esto damos por terminada nuestra presentación electrónica, en la cual los temas son relativamente sencillos de explicar
y los cuales ya hemos tratado con anterioridad. Muchas gracias.